Arrancamos este miércoles este programa contándote la salida del último tren desde la estación Rosario Norte, que sigue despachando servicios, por supuesto. Lo que estamos hablando de un servicio con una periodicidad en la que uno podía confiar. Sabía que a cierta hora, quizá con alguna demora, pero había trenes que uno podía tomar y llegar a distintos lugares. Retiro era el último sitio, la última estación, digamos, en el medio, muchísimas paradas. Y recién te decía yo, Marcos Villena, es un joven que se puso a ver, primero debe ser fanático de los trenes, imagino yo, pero y a partir de ahí se puso a estudiar y elaboró todo un sistema ferroviario que uniría a la ciudad de Rosario, por lo menos con su entorno, ¿no? Con el área metropolitana. Marcos, ¿me estás escuchando? ¿Cómo estás? Martín Becchiarello, aquí desde la Vox, te saluda. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Sí, muchas che? gracias por llamarme. No, gracias a vos por brindarnos estos minutos. ¿De qué se trata este proyecto que elaboraste? Bueno, en principio, conjunto a otros amigos que en principio también son así fanáticos ferroviarios, pero que también son estudiantes universitarios de carreras o de gestión en transporte ferroviario, o de arquitectura, ingeniería civil, o ese tipo de ramas, hacer un proyecto para mejorar el transporte público en Rosario, que más o menos algunos se han hecho en los últimos años, pero en sí, si bien esto no es un proyecto demasiado formal. La idea es que armar algo bien completo que logre un poco recuperar la infraestructura pasada, también planteando cómo desarrollarla, cómo mejorarla. En principio para eso, uniendo varias mini ciudades alrededor de Rosario, Ujú. como San Lorenzo, Villa Constitución o Roldán y Funes, alrededor, ver, bueno, cómo era que tenían trenes hace 20, 30 años que iban todos los días de esas ciudades hasta la cabecera Rosario Norte y volvían, ya que al tener un montón de gente viviendo en un área metropolitana cada vez es más grande, creo que está Rosario llegando a los 2 millones de personas, tiene sentido Claro. que, como sucede en Buenos Aires, toda esa gente no se mueva en un colectivo que puede llevar a máximo 50 personas, 60 personas, sino en trenes que lleven cientos de pasajeros. Por lo Claro. tanto, en principio es restaurar esas rutas. Lo que ustedes Luego, adentro proyectaron, también de la ciudad, sí. sí, a eso iba justamente. Lo que ustedes proyectaron, ¿llega hasta Rosario Norte o llega hasta el microcentro? Claro, en principio es hasta Rosario Norte, porque si bien había una estación de tren cerca del centro, pongámosle en Rosario Central, Claro. es bastante difícil traer de nuevo esas vías porque justamente la sacaron para poner la avenida ribereña Ujú. y es bastante difícil. Entonces, la idea es, viendo que tenés un montón de colectivos que vienen de los suburbios de Rosario, de todas partes, y que más o menos hacen como un embudo, se meten por las calles del centro o por San Martín o Alem o Corrientes o la que sea, y luego como que no sé, entran del norte, se meten por ese embudo y salen de nuevo hacia el sur. Esas son las líneas, según vi en las estadísticas, las más usadas. Entonces, reemplazar o hacer meter un medio de transporte que tenga mayor capacidad que los colectivos de hoy en día, que hagan un camino ya establecido, que sea el que tenga más demanda y que conecte las terminales ferroviarias. Pongámosle, los que vengan del norte terminen en Rosario Norte y el que venga del sur termine en Rosario Sur y que ya sea este medio de transporte nuevo, llegue hasta Rosario Sur y que te deje rápido en el centro. Entonces, en principio, este puede ser cualquier cosa, una nueva línea de colectivos, pero la idea es que mejorando la infraestructura de la ciudad, se piense o en una línea de trolebús, es decir, que sea eléctrica, o un tranvía, entonces que vaya por carriles exclusivos y que tenga vías de hierro, entonces se mueva mejor por el tráfico y también sea más eficiente energéticamente, porque la rueda de metal sobre el riel de hierro tiene menos resistencia que el caucho del neumático contra el asfalto, y al mismo tiempo eso, que sea amigable con el medio ambiente e incluso con el ruido, porque un colectivo hace muchísimo más ruido y es mucho más molesto que un tranvía. La cuestión de Rosario es que el centro es muy apretado y tiene Ujú. calles muy chicas. Sí. Entonces,
sale la idea de que si bien lo ideal sería que este tranvía se meta por calles exclusivas, es decir, o que en una calle sea puramente de tranvía, o que comparta tranvía con de un lado y del otro lado transporte automotor, también, dado que la ciudad crece mucho y que es muy denso el centro, se pueda soterrar parte de este tranvía, Como un cosa de subte. que, no sé, claro, un subte, básicamente sería un subte, porque así nació en Buenos Aires. Ujú. Tenían tranvías y el tranvía que iba de Plaza de Mayo a 11 lo hicieron subterráneo por debajo de Avenida de Mayo y esa fue la línea A. Mira, claro. Entonces, claro. Entonces, por ejemplo, vendrías, no sé, te bajas, venís de Villa Constitución y te bajas en Rosario Sur, que no es una zona muy linda, pero el plan de transporte también viene conjunto a una revitalización del espacio urbano, donde sabes que un montón de gente va a ir a parar compartiendo el camino y más vale que la inversión no solamente debe ser en transporte e infraestructura, sino también en las zonas urbanas donde pasan. Pero bueno, Claro. suponiendo que no uno se baja en Rosario Sur, se toma ahí el tranvía que va a nivel por Avenida San Martín, que en la parte sur es bastante ancho esa avenida, pero que ya pasando Gaboto, acercándote a 27 de febrero, se meta por una madriguera, por un túnel, vaya subterráneo y que cambie de calle ya no por San Martín, sino por Corrientes, y pase por el cruce Pellegrini, llega al centro, a la Plaza Sarmiento, a la Bolsa de Comercio y hasta Parque España y ahí se meta, diga, sí, todo subterráneo. Bien. Sí, de todas formas, el centro, el microcentro, tiene calles muy angostas, pero vos me nombraste avenidas que tienen un ancho considerable. O sea, tanto Claro. 27 de febrero, Corrientes, Alem, son calles que tienen un ancho en donde se podría pensar en una especie de soterramiento. Intuyo por lo que me estás diciendo que, no es intuición, digamos, lo dijiste bien concreto. No estamos hablando solamente de ferrocarril, no es solamente un tren, sino es un sistema, un complejo de movilidad para Rosario y la región. Sería una cosa así, ¿no? Es que sí, todo funciona en conjunto, e Claro. incluso el colectivo con el tren. Eh, en muchas partes del mundo se tiene mejor trabajado, acá no tanto, incluso en Buenos Aires, que está bastante desarrollado el sistema, hay una cuestión, ¿no? Con en sí, la idea sería que el subte o el tren vaya por los carriles, por las rutas más demandadas, Ujú. y que el colectivo sea el que se meta a los barrios menos densos para agarrar gente y dejarlos en la estación de tren. Claro. Que efectivamente ocurre, aunque también tenés líneas de colectivos que hacen recorridos muy largos, que se meten por calles muy congestionadas, que van siempre llenos. Entonces tampoco el sistema es perfecto, pero la idea es eso, ¿no? Trabajar en conjunto y ver en qué partes del recorrido qué sistema de transporte es mejor que el otro, ¿no? Ni que sea 100% una cosa ni la otra, porque si no, no funciona. En cuanto a inversión, ¿vos pudiste hacer algún cálculo de cuánta plata se necesitaría para hacer esto? En principio no lo tenemos eso muy trabajado. Sí, como parte de la red de trenes, estaba trabajándola para un trabajo de la facultad. Ujú. Uno de los colegas acá del proyecto, estamos viendo eso, ¿no? Porque en sí lo que se tendría que hacer es renovar bastante vía, pero no todo el recorrido. Es decir, por ejemplo, de Rosario Sur a Villa Constitución, la vía está bastante bien. Ujú. El problema es que ya desde Rosario Sur a Rosario Norte, toda la vía que rodea la ciudad y va por Cabín 9, aparte de que es muy larga, tiene bastantes intrusiones y está en bastante mal estado, entonces va a 12 kilómetros por hora en esa zona. Claro. Pero en principal lo que se tendría que hacer es mejorar la vía y también ver qué hacer con las personas que intruyen en la misma, porque eso, por más que vos tengas la vía en buen estado, si tenés gente que vive o pasa y cruza de un lado al otro, así como si nada, el tren por seguridad no puede ir tan rápido. Claro. Y Claro. después también tendría que verse el tema del material rodante y en algún momento, si el sistema se desarrolla, la electrificación. Bien. Vos sabés que hace 2 años hubo elecciones a intendente, eh, y el que quedó segundo, por muy pocos votos, no fue elegido intendente. Uno de sus principales proyectos era no la creación, pero sí ya empezar a trabajar y a pensar, a planificar en un subterráneo para Buenos Aires. En las elecciones que se hicieron hace unos años, el mismo candidato fue el más votado, en este caso a concejal.
Con lo cual, Sí. y de acuerdo a lo que dijo, en 2 años más se presentaría nuevamente para intendente. Digo, hay un candidato que tiene muchas chances de ser intendente, el futuro intendente. De acá a 2 años puede pasar cualquier cosa, pero uno también tiene que ir proyectando. Posiblemente en 2 años tengamos un intendente cuyo proyecto, uno de sus principales proyectos, es la creación de un subterráneo. Ahí esto que ustedes elaboraron se hace un poco más factible. De hecho, él había hablado con algunas empresas chinas, digo, estaba avanzado el tema. No podemos obviarlo, si es así, me parece. No, más vale, o sea, sí, recuerdo que se había hecho el anuncio de que se habían hablado con varias empresas que proveían de material rodante a Buenos Aires, también a los trenes de larga distancia, o incluso también que hizo los trenes que ahora tiene Jujuy, en la quebrada de Humahuaca. Entonces, más vale que se tiene que dejar pasar, ¿no? Estaría bueno, no vi nunca el plan completo, que obviamente no lo lanzaron, pero bueno, debido al historial político que tiene el país, es como que uno le cuesta creer y decir, Claro. ahora van a hacerlo, ahora lo van a hacer, porque si bien se hicieron muchas cosas, también no hay muchas promesas que no se cumplen, o cosas que se hacen por la mitad. Entonces, obviamente queremos lo mejor, y en principio hay que empezar con eso, ver quién es el que tiene un mejor planteo de transporte público y ver si lo lleva a cabo o no. Bueno, si ya no lo lleva a cabo, veremos en las próximas elecciones a qué se vota. Y si lo lleva a cabo, capaz que sí. Es decir, si bien hay como, no sé, hubieron proyectos ferroviarios a lo largo del país que fallaron, por ejemplo, Buenos Aires tuvo sus ferrobaires, que tuvo varios accidentes y terminó cerrando, no sé, creo que fue en 2016 o 17, pero después, por ejemplo, Río Negro tiene desde los 90 que se privatizó, tiene su tren patagónico que va de Viedma a Bariloche y lo sigue manteniendo bastante bien hasta el día de hoy. O Mendoza, que a partir de 2013 invierte en el Metrotranvía, donde reconstruyó la vía que atraviesa la ciudad y el área urbana de alrededor, la electrificó y hoy en día con créditos internacionales la sigue expandiendo, consiguiendo más material rodante de otros países. Entonces, imposible no es. Claro. Más vale. Se puede Entonces hacer. hay que dar atención a eso y también la gente tiene que pensar en eso, ¿no? De que uno no tiene por qué viajar mal, ¿no? Uno ve y que está el colectivo viejo o lleno de gente. Si uno capaz ve eso y está acostumbrado toda su vida, es difícil que piense en otra cosa. Pero si uno capaz se va a otro país o incluso a Buenos Aires, tema que Buenos Aires muchos dicen no, porque Buenos Aires es muy grande y no tiene nada que ver con en Rosario o Córdoba. En realidad tiene muchas cosas similares y con esa densidad poblacional, la verdad que requiere y merece un mejor sistema de transporte estas ciudades. Pero me parece que tampoco hay Entonces, que espero irse ver eso en la gente. lejos, fuera del país. En la década del 70 sucedía esto de que de pueblos vecinos venían en tren hasta cierto punto y después se arrimaban al centro en colectivo. Digo, eh, no hay Claro. que irse fuera del país para ver eso, sino ver en otros momentos en donde ha funcionado. Y ahora quizás es más necesario incluso. Más vale, y es eso, en sí es pensarlo, más que, si bien hay cada, eh, no sé, mucha gente lo puede ver bien o mal porque lo propone un político o un sector político o el otro, pero en el fondo, para mí, esto es una cuestión de logística, de cuál es la manera más eficiente de llevar a una gran cantidad de pasajeros, cuál es la mejor manera de que viaje la gente, y si bien requiere, ¿no? ¿Cómo se dice? Decisión Ujú. política, porque el transporte es uno y las calles son unas y alguien las tiene que manejar. Después ahí no, o sea, no sé, en Buenos Aires, subtes construyeron de diferentes partidos políticos, que si bien ahora lo están construyendo, antes lo han hecho, o incluso el Metrotranvía de Mendoza, que se había empezado en 2013, creo que con inversión nacional de Cristina para hacer el primer trayecto, hoy en día Cornejo, que no sé si es del PRO o radical, lo sigue extendiendo porque se convirtió en una política de Estado, que es Claro. independiente del partido que esté gobernando. Eso es lo que me parece más importante a la gente, porque habría que, ¿cómo decirlo? No tendría que estar dividido en uno o el otro, ¿no? Tenemos que ver cómo,
cómo podemos vivir mejor, básicamente. Claro. No es quizás solamente una cuestión económica, o quizás en primer plano hay que poner más que nada la voluntad política. Creo que a eso Sí, es lo que te referís. Una política a largo también, plazo sí, sí. sería, una inversión. Marcos, Claro, también visión a largo plazo, que es importante, ¿no? claro, Que más vale que, si bien se puede empezar a hacer una elección, ¿no? Que eso es difícil, o que muchos dicen, ¿no? De que si una obra no se puede terminar dentro de un mandato, les cuesta más hacerlo, claro. pero yo creo que si lo ven, yo creo que la gente valora eso. Si ve que se empieza algo y se piensa algo a largo plazo y se ven, por lo menos de a poco, los frutos de eso o cómo va avanzando, yo creo que la gente eso lo va a valorar. Bien. Arranqué yo el bloque recomendando que te sigan en X, en YouTube también, tenés canal de YouTube, ¿no es cierto? Así es, sí, Reglas del Plata, ahí subo más que nada todas las cosas, que en sí es eso. O hago videos de ramales ferroviarios o de proyectos de este estilo, o también la historia. O sea, ahora estoy preparando el video lo de los trenes históricos de Rosario, que es una locura la cantidad de trenes y de terminales ferroviarias que te llevan a todos lados del país. Estuvieron acá porque tuvo tanta importancia como Buenos Aires, Rosario en su momento, con el puerto. Entonces, Claro. la gente con eso, capaz no, muchos no lo conocen, incluso muchos no conocen que hoy en día tiene muchísima importancia Rosario, más que nada por el tren de cargas, que no es muy llamativo como el tren de pasajeros, pero que ahí está, se mantiene más o menos sobreviviendo, ¿no? De los 90. Bien. Muchísimas gracias por concedernos estos minutos. Y gracias por tu No, a trabajo vos por también. interesarte. Muchas gracias. Gracias. Que tengas buenas noches. Chao, buenas Eh, noches. Marcos Villena, lo habrán escuchado. Yo creo que algo que caracteriza a las entrevistas que solemos hacer en Manifiesto sobre el Ocaso puede versar sobre cualquier temática. Digo, acá hemos traído músicos, especialistas en arquitectura, en, no sé, noticias policiales, por repasar algunas cosas. Pero la característica común en todos es la pasión. Y eso es lo que nos gusta. En este caso, en el caso de Marcos, es muy joven, tiene 19 años nada más, eh, pero evidentemente es un apasionado de los trenes y por lo que escuchábamos, no es solamente pasión, sino que además hay cuestiones de lógica, de decir, él mismo lo planteaba, ¿no? Pensar los gobernantes, pensar cuál es el sistema de movilidad más eficiente, cuál es el que mejor puede transportar a las personas y por qué no también a la carga, como sucede en este momento. Y sin duda es el sistema ferroviario. Así que bueno, lo que él plantea está publicado en su cuenta de X, es Rieles del Plata, también lo podés encontrar en YouTube, con videos explicando, con mapas. Es una especie de proyecto colaborativo, lo explicaba también en la nota, donde no solamente él, sino que también gente especializada en distintas ramas, en arquitectura y otras cuestiones, han trabajado sobre esto.